Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Que Dios les bendiga. Bueno, eh, hoy el mundo celebra como el Jueves Santo, lo llaman así, pero lo vuelvo a repetir para los creyentes, Semana Santa son todos los días, pero esta semana es cuando el mundo tiene más congoja, se podría decir, hay un poco más de sensibilidad en su corazón recordando, quizás muchos celebrando a su manera, ¿no? Pero pero en el mundo entero se ve que hoy día es Semana Santa. Entonces, a lo que quiero llegar es, el día de hoy quiero hablar de algo, de una parte de la Biblia que de verdad, sinceramente, es una de las partes que a mí me rompen en pedazos, me conmueve demasiado, me... Y creo que a cada uno de los que hemos leído esta parte de la Biblia es una parte muy fuerte, es una parte muy chocante, es una parte en la cual no puedes dejar de ver sin estar con lágrimas en los ojos. Así que, eh, saludando a los que se conectan, que Dios les bendiga a los que están conectando, poder decirles, como lo vuelvo a repetir, hablar de este texto de la Biblia que vamos a tocar el día de hoy es hablar de una de las etapas que que vivió Jesús en esa época antes de que vaya a la cruz. Fue un momento en el cual pudo resaltar también lo 100% humano también que era Jesús, que es Jesús. El 100% humano que es Jesús. ¿Y por qué? Porque se reflejó en ese momento. Se reflejó en ese momento y vamos a analizar lo que tiene, qué es lo que el texto nos quiere hablar a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que el texto nos quiere decir hoy? Sabemos que Jesús llegó a la cruz y triunfó en la cruz. Pero la antesala a ello también fue un momento muy duro. En el tiempo que él fue a la cruz fue un dolor físico extremo, pero antes el preludio, antes de que pase ese tiempo, Jesús tuvo un dolor intenso, también emocional, psicológicamente, en esa parte. Y lo que quiero compartir el día de hoy, para todos los que se conectan, es el tema de el sufrimiento de Jesús en el Getsemaní. El sufrimiento de Jesús en el Getsemaní. Para empezar, quiero leer Marcos capítulo 14, verso 32 al 42, que aquí lo tengo en la versión TLA, y dice: Jesús y sus discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní y él les dijo: quédense aquí mientras yo voy a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Empezó a sentirse pero muy triste. Y les dijo a los tres: estoy muy triste y siento que me voy a morir. Quédense aquí y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios: Padre, papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo que me libres de ese sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Miren, vamos a avanzar. Dice: Jesús regresó a donde estaban los tres discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: Simón, ¿te has quedado dormido? ¿No pudiste quedarte despierto ni una hora? No se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se apartó otra vez y repitió la misma oración. Cuando regresó a donde estaban los tres discípulos, otra vez los encontró dormidos, pues estaban muy cansados. Jesús los despertó, pero ellos no sabían qué decir. Luego fue a orar por tercera vez y cuando él volvió les dijo: ¿siguen descansando y durmiendo? Levántense, ya vienen los hombres malvados para arrestarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar.
lo que está hablando el texto ahora mismo, vamos a analizarlo. Hablar del sufrimiento de Jesús es el hablar del sufrimiento de la persona, del ser que ha sufrido más que nadie en el mundo. Hablar del sufrimiento de Jesús aboca muchas cosas. El dolor, físicamente fue demacrado, aplastado, golpeado. Hablar del sufrimiento de Jesús es, la verdad, sinceramente, es que nosotros podamos llorar, que nosotros podamos sentirnos tan mal, pues todo lo hizo por nosotros. ¿Alguna vez alguno de nosotros hemos escuchado a algún evangelista predicar de repente en nuestra iglesia, o de repente en otro lugar, o de repente en el internet? El evangelista se diferencia al pastor, se diferencia en su forma de predicar. El evangelista muchos lo llaman criollamente, le gusta dar palo. O sea, el evangelista es directo, te lo dice de frente las cosas como son y como están escritas en la Biblia. Los evangelistas no ahorran palabras para que nosotros entendamos el sufrimiento de Jesús en el Getsemaní. Una pregunta les hago a cada uno de ustedes. Una pregunta les hago a cada uno de ustedes. Les hago una pregunta. ¿Qué era lo que había llenado de terror el alma de Jesús en el Getsemaní? ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que llenaba de terror el alma de Jesús en el Getsemaní? Muchos dirán lo que va a venir después, lo que va a sufrir en la cruz, él ya sabía. Eso es parte, pero lo esencial, ¿qué era lo esencial? Te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué era lo que había llenado de terror el alma de Jesús en el Getsemaní? Al decir que no quería él eso, como diciendo, no quería él eso. Si fuera por él, él no quisiera pasar por eso. Pero después dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, ¿qué era lo que había llenado de terror a Jesús en el Getsemaní? Miren, a través de la historia encontramos muchos hombres y mujeres que se enfrentaron a la muerte. Eso vemos en la historia, en muchos mártires, en muchos hombres de fe y mujeres también de fe, que no dudaron en dar su vida por la causa de Cristo. No dudaron en dar su vida por la causa de amor a Cristo y fidelidad a Él. Entonces, hemos visto hombres de coraje. Hemos visto, por ejemplo, Juan Jos, que murió quemado y cantando alabanzas. Qué valentía de hombres como Policarpo, que enfrentando la hoguera con una quietud, como los demás hombres de fe en la historia, una quietud impresionante. Podemos analizar y ver algo muy interesante. Tantos hombres de fe en la historia que han sufrido más que tú y yo lo que podemos tú y yo sufrir. Muriendo, golpeados, insultados, quemados, les cortaron la cabeza. Pero tenían una quietud tan tremenda. Una quietud tan tremenda. De no negar su fe. Y seguir firmes a pesar de que su vida se terminaría. Pregunta, amados hermanos, ¿cómo podemos explicar que muchos seguidores de Jesús parecen haber enfrentado a la muerte con más entereza que Él? O sea que Jesús pregunta, ¿acaso eran más valientes? ¿Acaso eran más valientes que Jesús en ese momento en el Getsemaní? Segunda pregunta, ¿acaso tenían más fe que Jesús? Y tú y yo sabemos la respuesta. Por supuesto que no.
Por supuesto que no. Entonces, pero Cristo se estaba enfrentando. Acá quiero llegar a algo interesante. Cristo se estaba enfrentando esa noche con algo que ninguno de los suyos ha enfrentado ni enfrentará jamás. ¿Cuál es la diferencia entre lo que enfrentó Jesús y lo que enfrentaron hombres de fe y tú y yo enfrentamos hoy en día? Es que Cristo se estaba enfrentando en ese momento en el que Getsemaní, cuando estaba clamando con lágrimas al Señor, diciendo: Señor, si es posible que no pase eso, que no me pase eso. Pero sin embargo dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces la pregunta es, pero Cristo se estaba enfrentando esa noche con algo que ninguno de los suyos ha enfrentado ni enfrentará jamás. Algo que aún era desconocido. ¿Escucharon bien? Algo que aún era desconocido para el mismo Jesús. Él se estaba enfrentando a algo que era desconocido para él. Pero tú me dirás: ¿pero qué estás hablando? Si Jesús es Dios y Él lo sabe todo y Él conoce todo. Sí, de eso no estamos hablando. Pero estamos hablando que Jesús estaba enfrentándose a algo que no había conocido, a algo que no había experimentado. Y eso lo vemos en el contenido de su oración, que lo que nos lleva a una petición suplicante. Él suplica en el verso 35. Él lo vuelvo a repetir para los que recién se conectan. En el versículo 35 dice: Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró: Padre, papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. Miren lo que dice esta parte, en el signo de exclamación dice: ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Entonces, ¿qué es lo que está viendo acá? Una petición suplicante de Jesús, de que cómo quisiera que no me pase eso. ¿Cómo quisiera que no me pase eso? Y eso lo vemos en el contenido, ya hemos dicho. Nosotros no sabemos con exactitud cuánto tiempo estuvo Jesús derramando su corazón. Nadie sabe cuánto tiempo estuvo. No sabemos cuántas horas, cuánto tiempo estuvo, porque fue a ver a los discípulos, de ahí volvió a orar, fue a ver a los discípulos otra vez, de ahí volvió a orar de nuevo. ¿Cuánto tiempo estuvo en ese sufrimiento? Porque si es, por ejemplo, que tú y yo estemos en un lugar y sepamos que dentro de unas horas vamos a morir de una forma desgarradora, que nos van a golpear, acuchillar, incrustar, torturar por horas y horas. Si tú supieras que vas a morir, bueno, fuera que mueras con un balazo y quedes ahí. No, si tú supieras que te van a torturar, que te van a cortar, que te van a hacer de muchos tipos de tortura, como había en la época ¿cómo se llama de la Santa Inquisición. Si tú supieras que vas a hacer, y al final vas a morir, pero te van a torturar, que vas a desear morir, ¿no estarías también preocupado humanamente? ¿No estarías turbado? ¿No estarías deseando que Dios evite que eso te pase? ¿No estarías tú deseando que Dios pueda evitar que eso te pase? No estarías deseando que, Señor, no, por favor, que no me maten. Por favor, Señor, que no me hagan eso. Jesús dijo lo mismo. ¿Cuánto quisiera no pasar esto? Pero al final Jesús dijo: no, que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. Y es lo mismo, que esa oración misma debe ser tuya y mía. Que no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga la tuya. No sabemos cuánto tiempo Jesús estuvo orando. No sabemos. Porque lo que hemos leído es una síntesis de su oración. Esa parte de la oración que hemos leído es solo una síntesis de toda la oración que hizo él. En el verso 37 Jesús le dice a Pedro: ¿no pudiste velar ni una hora? ¿No pudiste orar ni una hora aunque sea?
Nosotros no sabemos cuánto tiempo estuvo Jesús orando, pero sí sabemos la esencia de su petición de ser posible que el que él no quiera pasar por la experiencia, miren, por la experiencia de tener que tomarse el contenido de esa copa. Ahí está la respuesta. ¿Cuál era el temor? ¿Cuál era esto extremo que Jesús no quería pasar? Lo que dije al principio. ¿Qué era lo que había llenado de terror el alma de Jesús? ¿Qué era lo que había llenado de terror? Era pasar por la experiencia de beber la copa de la ira de Dios. Él. Ese era el terror que tenía en su alma. Como estamos hablando de Jesús como también 100% hombre. Sabemos que Él es 100% Dios y 100% hombre, que se llama en la teología la unión hipostática, que es 100% Dios y Él es 100% hombre. Y acá se ve su lado humano. Él sentía terror porque él sabía que iba a beber la copa de la ira que Dios tenía preparada. En todo el Antiguo Testamento, la copa es una metáfora de la ira de Dios. En el Antiguo Testamento, la copa es una metáfora de la ira de Dios sobre el pecado del hombre. Dios tenía esa ira para derramar sobre el hombre, para que el hombre la beba, pero sin embargo Jesús intervino ahí y dijo: yo voy a beber esa copa de la ira. Y eso lo dice en Salmos 75:8. Salmos 75:8 dice, en la versión TLA, 75:8 dice: Dios está muy enojado y está listo para castigar. Cuando pierda la paciencia, dará rienda suelta a su enojo y todos los malvados de la tierra tendrán su merecido. Esto lo dice en la versión TLA. En la otra versión, en la Reina Valera habla, lo voy a leer en la Reina Valera, que ahí menciona la palabra copa. Ahí menciona la palabra copa, lo estoy buscando en la Reina Valera. La Reina Valera dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Amén. Entonces, lo que aquí está hablando es esa metáfora que habla la Biblia acerca de la copa de la ira. Y eso era lo que Jesús le aterraba: beber esa copa de la ira, que se derrame, que estaba preparada para ser derramada a toda la gente del mundo, incluido tú y yo. Pero Jesús dijo: no, yo voy a beber esa copa. Él fue el reemplazo nuestro. Pero humanamente él tenía terror de beber esa copa de la ira. ¿Y qué más tenía terror? Miren, estamos hablando acerca del cáliz, una copa del Señor de la cual han de beber todos los impíos de la tierra. Es lo que hemos leído ahorita en Salmo 75:8. Pero también el profeta Isaías se refiere a esa copa como el cáliz de su furor. En Isaías 51:22 se refiere como el cáliz de su furor, de su enojo. Y en Jeremías 25:15 también se refiere a eso como la copa del vino de su furor. Esa copa que hemos mencionado, esa metáfora, esa ira, el furor, eso Jesús lo iba a beber. Eso lo iba a beber. Y eso es lo que le daba humanamente terror a él. Muchos piensan que el terror que Jesús sentía era lo que iba a pasar en la cruz, golpeado, azotado, con la corona de espinas, los 39 latigazos en la espalda con punta de plomo. También es parte, pero no es todo.
¿sí? No es todo. Si Dios es amor y sabemos eso. Y es lo que todo el mundo lo sabe, cristiano, no cristiano, lo saben, que Dios es amor, pero también perfectamente justo. Y también perfectamente justo. Y esto que está pasando hoy en día en el mundo con este virus, podríamos decir que es parte de su furor también y de la ira contra el mundo. Podríamos decir que es algo que Él provocó, o podríamos también decir que es algo que Él permitió. Dios es justo. Todo lo que hagamos, eso vamos a recoger. Y de hecho, no podemos entender su amor si no entendemos su justicia. Es algo bien cierto. Yo no puedo entender el amor de Dios si no entiendo la justicia de Dios. Tengo que entender la justicia de Dios para también entender su amor. No puedo entenderlo de forma separada. Tienen que ir juntos. Tienen que ir juntos. Tienen que ir juntos de la mano. De manera que no fue la expectativa del sufrimiento en la cruz lo que llenó de horror y espanto el alma humana de Jesús. Lo dije hace un momento. No fue solamente el de la cruz que iba a pasar. El dolor físico, no. Más que el dolor físico, más que la cruz, más que incluso beber la copa de la ira de Dios. ¿Saben cuál fue el terror en el alma humana de Jesús? Sino el hecho de saber que a unas pocas horas Él iba a tener que cargar con el peso de toda la ira santa de Dios sobre los suyos. Él tenía que cargar toda la ira de Dios sobre sus hombros. Y no solo la ira de Dios sobre los suyos, toda la ira de nosotros y de todos los elegidos del Cordero que hemos acumulado a lo largo de los siglos. De todo, Él cargó los pecados de todos los elegidos de Dios. Acá hay un problema que mucha de la gente que no conoce la palabra de Dios cree. Piensan que Jesús murió por todos. Todos. Y por eso que dicen, yo no necesito una religión, Jesús ya murió por mí, así que ya soy salvado. No, Jesús murió, sí, murió por el perdón de pecados, pero Él murió por los elegidos del Cordero. Por aquellos que iban a venir a la salvación. Y si tú estás viendo esto y no eres creyente, no te estoy diciendo que el cristianismo es una religión más como todas. Lo que te estoy diciendo que el verdadero cristianismo de la Biblia que habla no se basa en una organización eclesiástica solamente. No se basa. El verdadero cristianismo se llama Jesús. El verdadero cristianismo es la palabra de Dios. El verdadero cristianismo es la transformación que hace Jesús en nuestras vidas por su obra y muerte en la cruz del Calvario. Y el perdón de pecados. Es por eso, ¿saben una cosa? Jesús cuando menciona en Juan 3, menciona a Nicodemo, si no me equivoco, a Nicodemo o a no sé, a otra parte de la Biblia, pero habla acerca de que ninguno viene a Él si no es el Padre que lo trae a Él. Miren, el Santo de Israel, el que nunca había experimentado en sí mismo la amargura del pecado, estamos hablando de Jesús, pues entonces desconocido para Jesús, era todo desconocido para Jesús. Lo que él en el Getsemaní sabía lo que iba a experimentar, lo que le llenaba de horror, es que él que iba a experimentar algo que nunca había experimentado en su vida, algo que nunca había experimentado y que nunca pensaba experimentar en su vida. La amargura del pecado,
era desconocido para Jesús. El sentimiento de la culpa, el sentimiento de la vergüenza, eso que tú y yo sentimos porque somos pecadores y por su gracia hemos sido rescatados, sí, pero también pecamos, somos seres imperfectos. Pero Jesús no es imperfecto, perdón, no es imperfecto, Él es perfecto. Él nunca había pecado y nunca pecó. Tú y yo pecamos, Él nunca había pecado. Y por eso era el miedo de Él, el terror, el poder experimentar la amargura del pecado, era algo desconocido para Él. El sentimiento de culpa, es el sentimiento de la culpa que tú y yo sentimos. ¿Qué más? El sentimiento de la vergüenza por haber transgredido la ley. Ojo, Jesús no pecó, pero Él llevó el pecado de nosotros. Por haber transgredido la ley de Dios por primera vez en su vida. Pero Jesús no transgredió la ley, sino Él llevó los pecados de nosotros. Jesús iba a experimentar el abandono de su Padre. Ese era lo peor, el abandono de su Padre. El abandono de su Padre. Padre, ¿por qué me has desamparado? El abandono. ¿Tú te imaginas poder alguna vez en tu vida, que pueda pasar por tu vida, experimentar que sepas que Dios te ha abandonado? ¿Que Dios te ha abandonado? Es lo peor que podríamos oír, lo más triste, lo desgarrador. Sería un caos. Si Dios abandonara este mundo y abandonara a la gente y ya no quiero saber nada con nadie, hagan lo que quieran, morirán, irán al infierno, pero yo no voy a intervenir más. Si Dios nos abandonara, el mundo sería un caos. El mundo sería un caos donde todo se caería a pedazos. La sociedad se destruiría. La moral se destruiría. Miren, muchos dicen en una forma errónea y el Papa también dice que Él es el representante de Dios en la tierra. Sabemos que eso es una falacia y expresado de un hombre que peca, como todos los papas en la historia, que son pecadores como tú y yo. No pueden llamarse representantes de Dios en la tierra. El representante de Dios en la tierra hoy en día es el Espíritu Santo, que habita en ti y en mí, en los cuales lo hemos recibido. El Espíritu Santo es el representante de Dios en la tierra. ¿Sí? Jesús experimentó el abandono de su Padre. ¿Qué experimentó Jesús? La ruptura de la comunión eterna que tenía con el Padre. Eso experimentó. Eso fue lo más doloroso. Y Él sabía en el Getsemaní que ese momento llegaría. Es por eso que Él dijo: Padre, no quiero pasar eso. Él sabía que por llevar el pecado de todo este mundo, de todos nosotros, Él iba a sufrir el abandono de su Padre. Él iba a sufrir la ruptura de la comunión eterna que siempre ha tenido con el Padre y nunca había sido rota. Pero en ese momento, por amor a nosotros, Él experimentó la ruptura de la comunión con el Padre. Él experimentó el dolor de por un momento saber, de decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué se hizo esta ruptura de esta comunión? Porque Él se hizo pecado. Él, al hacerse pecado y maldición, Él se hizo pecado, no pecó. Él se hizo pecado. ¿Por qué? Por culpa tuya y por culpa mía.
Sabemos que Él se hizo pecado y maldición por culpa tuya y mía. Ahora, esta Semana Santa que muchos lo celebran a su modo, gente que no conoce de la Biblia, obviamente, estoy hablando. Miren, otros hacen sacrificios, otros comen pescadito pensando que van a agradar a Dios. Sinceramente te digo a ti que ves este video o que verás después, nada de lo que tú hagas externamente va a poder reemplazar, ningún sacrificio tuyo que hagas va a poder reemplazar a lo que Jesús hizo en la cruz. Ninguna cosa que tú hagas va a poder sorprender a Dios más de lo que sorprendió ver morir a su propio hijo. Ten en claro eso. Jesús sufrió mucho en el Getsemaní, y la Biblia incluso dice que vino un ángel para fortalecerlo. Toda la Biblia, el Nuevo Testamento, los evangelios habla de que Jesús oraba así, pero es en esta parte donde dice vino un ángel para fortalecerlo, porque humanamente estaba quebrado Jesús, su alma. Él experimentó el mismo miedo que tú y yo tenemos. Él experimentó el terror que tú y yo experimentamos. Él experimentó el mayor sufrimiento que tú y yo no hemos experimentado. Él experimentó el sentirse solo. Tú y yo muchas veces quizás hemos dicho nos sentimos solos, pero en realidad nunca hemos estado solos, pues Dios siempre ha estado con nosotros y nunca hemos estado solos. Pero Jesús sí, Él estuvo solo. Este momento es un tiempo para poder meditar, orar en casa, compartir con la familia y meditar para tomar decisiones cuando esta cuarentena pase y este virus termine, porque terminará. Pero ustedes se van a acordar de este video y de mis palabras, que el día que acabe todo esto, la gente va a querer ir desesperada a las iglesias. La gente va a querer, como sea, ir a una iglesia. Pasó en Estados Unidos cuando fue el atentado de las Torres Gemelas. La gente sufrió dolor, pérdida. Nunca habían experimentado eso. Y después de eso, las iglesias estaban llenas de gente buscando a Jesús. Pero obviamente que no todos perseveraron en buscar a Jesús. Esa es la diferencia entre realmente buscar de corazón o algo que venga de Dios, a buscarlo de una manera emocional y sentimentalista. Meditemos en nuestro corazón y en nuestras vidas lo que Jesús hizo y el precio que tuvo que pagar. El precio que tuvo que pagar. No solamente sufrió por los latigazos, los insultos, la corona de espinas, los golpes, no. Fue muy doloroso, sí. No solo experimentó ser clavado en una cruz, en un madero, con unas cruces tan grandes. No solo experimentó eso, el dolor físico, pues también experimentó el dolor emocional, también experimentó el dolor psicológico, también experimentó el abandono, también experimentó que su relación con el Padre sea quebrada a pedazos, porque Él se hizo pecado, por llevar tu pecado y el mío.
Él llevó nuestras iniquidades. No olvides eso. Si quieres agradar a Jesús de alguna manera, no hagas ritos o tradiciones de hombres. No tengas una imagen en tu casa. A ti te habla, a ti que eres católico de repente. Te lo digo con mucho amor y te lo digo con mucha también compasión. No pena, ojo, compasión, como la Biblia. Porque Jesús sintió compasión. Y yo te digo a ti, amigo católico, o de repente de alguna otra religión, que llegues a ver este video. Jesús no es una religión, lo dije. Jesús es vida. Y Él anhela que tú conozcas la verdad. Si tienes una Biblia, léela. Pues la Biblia es única. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Libre. No vengas a confesarte a un cura. Pues Jesús, al morir, el velo del templo se rasgó a la mitad. Antes nadie podía venir a Dios directamente. Solo el sumo sacerdote hacía un sacrificio una vez al año para el perdón de pecados del pueblo. Pero cuando Jesús murió, el velo se rasgó en dos. Y a través de Jesús todos podemos venir al Padre por medio de Jesús. Así que no olvides eso. Así que no olvides que Jesús, para salvarte a ti y a mí, no le fue fácil. Aunque Él es Dios, aunque es 100% Dios, también es 100% humano. Y experimentó el miedo, el dolor físico y emocional para salvarte a ti y a mí por amor. Así que meditemos eso en nuestros corazones, hermanos. Y vamos a orar antes de terminar este tiempo. Señor, te damos las gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor, por tanto amor que desborda nuestras vidas y tanta compasión que has tenido con nosotros. Gracias, Señor, por tu compasión y tu gracia. Gracias, Señor, por aún esperar de nosotros, por aún, Señor, ser bondadoso. Señor, gracias porque aún tu palabra nos habla. Te damos gracias porque aún tu misericordia es nueva cada mañana. Yo te pido por alguno que quizás no sea creyente y vea este video. Señor, en tu voluntad te pedimos, Señor, que tu luz pueda alumbrar la vida de esa persona y que esa persona abra su corazón ahí en sus casas, en su trabajo o en el bus o donde sea que vea el video. Abre su corazón y que tu luz alumbre ese lugar de oscuridad. Que tu luz resplandezca en la vida de cada persona a la cual tú elijas, Señor, para seguirte. Pues nosotros no lo escogimos a Él, sino Él nos escogió a nosotros. Si has venido a Jesús, no es por tus propias fuerzas, es porque el Padre te atrajo a Jesús. Nunca olvides que el Padre fue el que te atrajo a Jesús. Que Dios te bendiga y oramos de esa manera, Señor, por cada persona que está conectada y por cada persona que se conectará y por cada persona que verá el video nuevamente.
Que estas palabras hagan meditar y reflexionar a cada persona en su corazón y vida. Y que nunca olvidemos que por tu amor y tu gracia dejaste tu trono y viniste sin obligación de nadie, solamente por amor. Y sufriste el abandono, sufriste, Señor, que esa comunión se rompiera por llevar nuestros pecados. Así que gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Y termino orando por las personas que se han conectado. Gracias, Padre. Tengo algunos que se han conectado y yo quiero que pongan a otras personas, quizás no se pueda ver aquí quienes más se han conectado. Escriban sus nombres para poder orar también por ustedes. Señor, te doy gracias por Stanley, donde esté, guárdalo y cuídalo, Señor. Gracias por Josué Zapata, guárdalo y cuídalo donde esté, Señor, a él y a su familia. Te pido por mi hermano Pedro, Señor, por él, su familia, Señor, sus nietos. Sé tú, Señor, haciendo meditar en el corazón de Pedro, Señor. Que él pueda también meditar y que pueda volver a servirte con los dones y talentos que tú le diste algún día, Padre. Te doy gracias por Yesdi. Gracias por su vida, que no pierde ese gozo y alegría, Señor, que tú le das a diario en su vida. Te doy gracias por Brígida Medina, por mi madre, mi amada madre. Señor, sé tú guardándole su vida, su salud, dándole más años de vida, Señor. Que es una alegría tenerla aún a mi lado. Sé tú, Señor, guardándole su vida y su salud, Señor. Padre, te doy gracias por Esther Medina. Guárdala y cuídala, Señor. Sé tú hablando a su corazón, donde esté a ella, a su esposo. Te doy gracias por su vida, su iglesia. Gracias por la hermana Isabel. Guárdala, cuida a ella, a su esposo Elvin, a sus hijos, a la iglesia donde congregan. Gracias por su vida. Gracias, Señor, por tu misericordia en su familia. Gracias te doy por Uber, Señor. Sigue hablando a su corazón porque sé que lo estás haciendo, Señor. Sé que lo estás haciendo porque tu palabra tiene el poder de tocar vidas y que Él pueda volver a ti, a tus caminos, Señor. Te doy gracias por Candy. Gracias por su vida, Señor. Guárdale y susténtale todas sus necesidades, a ella y a su hijita Brenda y a Brenda también. Guárdalo y cuídalo, Señor. Y dale fuerzas para seguir adelante. Señor, por Judita Cris también te pido por su vida. Por ella, por su familia, sus hijos. Gracias, Señor. Por Flor de María, por ella, por su salud, por sus hijos. Gracias también te doy por toda su familia en general, nombre por nombre, Padre. Gracias por Leandro Cóndor, gracias por su vida, este varón, donde esté. Sé tú, Señor, guardándolo y cuidándolo de todo mal y peligro. Gracias, Señor, por Pablo Jesús Guzmán, donde esté, Señor, guárdalo y cuídalo, Señor. Llénalo de gracia y misericordia cada día en su vida. Gracias por Meilín, Señor, por su vida. Gracias, Señor, porque sé que le hablas a su corazón, Señor, y que ese gozo y esa alegría no se pierda por cualquier circunstancia en su alrededor o en su vida, sino que el gozo del Señor, tuyo, Señor, sea su fortaleza. Gracias por el pastor Estefanío, Señor. Guárdalo y cuídalo, dale más años de vida, salud, Señor, en tu misericordia y en tu voluntad. Gracias por Pedro Quintana, por el hermano Pedro, Señor, donde esté, guárdalo, cuídalo a él, a su familia, a sus hijos. Tu misericordia lo rodee cada día, Padre amado. Gracias por su vida. Y gracias también por la vida de nuestro hermano Nilton Valladares. Gracias por su vida de este varón. Gracias por la vida de su hijo Paul también. Y de la iglesia allá donde congrega, por Sherry. Te doy gracias. Te quiero pedir también, Señor, por nuestra hermana Carmen, por nuestro hermano Roberto, que están pasando una situación de salud muy, muy delicada. Sé tú, Señor, en tu misericordia y tu voluntad, Señor, proveyendo una sanidad en su vida, Padre.
Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos, Padre, pues ellos son tus siervos, Padre, y toda su vida te han servido, Padre, fielmente, Padre amado. Te pedimos por su vida, su salud pronta, Padre amado. Te pido también por parte también de mi familia, Padre. Te pido por mi cuñado. Te pido por su salud, Señor. Sé tú restableciéndole su salud, Padre amado, en esos tiempos difíciles para su vida. Por mi hermana, por mi sobrina, Señor. Sé tú, Señor, dando misericordia aún, Señor, en sus vidas. Y que esto les haga meditar que deben volver a tus caminos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo. Te damos la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. El día de mañana también estaré poniendo un video en grupo a partir de las 4. ¿Sí? Para que lo vayan viendo. A partir de las 5, perdón, a partir de las 5 vamos a ponerlo. Invitarlos a que se puedan conectar para verlo. Y bueno, decirles que mañana también, mañana es día viernes, mañana a las 8 vamos a hacer otra transmisión con un nuevo tema. Les pido que me ayuden compartiendo este video a sus amistades, a sus contactos personales de ustedes, para que también el evangelio sea disperso también a otras personas que aún no lo conocen. Sobre todo enfócate en gente que no conoce el evangelio, compártele el mensaje para que hable Dios a su vida y su corazón. Así que te pido eso, y bueno, gracias por el tiempo que te das de poder estar en el directo, en el en vivo, y de verdad muchísimas gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios te bendiga.